La noticia irrumpió con fuerza y dejó a todos en silencio cuando se confirmó el giro inesperado en la relación entre Jalil Ibrahim Ceyhan y Ruya Koris. El anuncio se presentó con un tono sobrio, propio de un informativo serio, y fue recibido con asombro inmediato. Nadie esperaba que una historia tan cuidada diera un paso al frente de esta manera. Las miradas se dirigieron a ellos en cuestión de segundos. El ambiente cambió y la atención se concentró por completo. Fue un momento que marcó un antes y un después. Desde el primer instante, la información se difundió como un hecho consumado. No hubo rodeos ni exageraciones, solo datos expuestos con claridad. Jalil Ibrahim Ceyhan mantuvo una actitud firme y serena. Ruya Koris, por su parte, se mostró contenida pero decidida. El contraste entre ambos llamó la atención de todos. La naturalidad del relato aumentó el impacto. La reacción del público no se hizo esperar. En cuestión de minutos, el tema se convirtió en el centro de todas las conversaciones. La sorpresa fue generalizada porque nadie anticipaba un anuncio de este calibre. La forma en que se comunicó le dio aún más peso. Cada palabra parecía medida y pensada. El silencio posterior fue tan elocuente como el mensaje mismo. Quienes siguen de cerca sus trayectorias notaron detalles que antes pasaban desapercibidos. Gestos, distancias y actitudes cobraron un nuevo significado. Lo que antes se interpretaba como rutina ahora parecía una señal. La noticia reorganizó todas las percepciones previas. Nada quedó igual después de ese momento. La narrativa cambió por completo. Jalil Ibrahim Ceyhan habló con una claridad poco habitual. Su tono fue directo, sin dramatismos ni adornos innecesarios. Esa serenidad reforzó la credibilidad de lo que se estaba comunicando. Ruya Koris escuchó con atención y mantuvo la compostura. La escena fue breve, pero contundente. La emoción se percibió sin necesidad de palabras grandilocuentes. La manera en que ambos afrontaron la situación fue destacada. No hubo intentos de desviar la atención, ni de suavizar el impacto. La noticia se presentó tal como era, con responsabilidad. Ese enfoque generó respeto incluso entre los más escépticos. La seriedad del momento quedó clara. El mensaje llegó sin filtros. El entorno cercano reaccionó con una mezcla de sorpresa y comprensión. Algunos ya intuían que algo importante estaba por suceder. Otros se enteraron en ese mismo instante. La confirmación dio sentido a rumores dispersos. La realidad terminó imponiéndose. El ambiente se cargó de una expectación silenciosa. Ruya Koris mostró una fortaleza que no pasó desapercibida. Su actitud fue firme, aunque se percibía la intensidad emocional del momento. No buscó protagonismo, pero tampoco se escondió. Esa postura equilibrada fue clave. La imagen transmitió autenticidad. El público conectó de inmediato. Jalil Ibrahim Ceyhan, con su habitual sobriedad, sostuvo el peso del anuncio. No recurrió a frases vacías ni a promesas. Se limitó a expresar lo necesario. Esa lección reforzó la sensación de estar frente a un hecho real y significativo. La confianza se construyó en segundos. La escena quedó grabada. El impacto mediático creció a medida que pasaban las horas. La noticia no perdió fuerza, sino que se consolidó. Cada repetición del relato sumaba atención. El interés no se basó en el escándalo, sino en la profundidad del momento. La historia se sostuvo por sí sola. Esa fue su mayor fortaleza. Muchos destacaron la madurez con la que se manejó la situación. No hubo confrontaciones ni reproches públicos. Todo se mantuvo dentro de un marco respetuoso.
Esa actitud marcó una diferencia notable. La noticia se convirtió en referencia. El enfoque fue tan importante como el contenido. La relación entre Jalil Ibrahim Ceyhan y Ruya Koritz adquirió una nueva dimensión. Lo que antes era interpretado de una forma, ahora se veía con otros ojos. La revelación reorganizó las expectativas. El relato oficial tomó fuerza. La tensión se mantuvo constante. El público respondió con una mezcla de sorpresa y empatía. La historia fue percibida como cercana y humana. No se trató de una ficción exagerada, sino de un momento real. Esa autenticidad generó impacto. La conexión fue inmediata. El interés creció sin esfuerzo. Con el paso del tiempo, la noticia siguió resonando. No se diluyó ni se olvidó rápidamente. Al contrario, se consolidó como un punto clave. Jalil Ibrahim Ceyhan y Ruya Koritz quedaron en el centro de la escena. La narrativa continuó viva. El efecto fue duradero. Cada nuevo comentario reforzó la relevancia del anuncio. La historia se mantuvo firme sin necesidad de añadidos. La sobriedad fue su mayor aliada. El mensaje original se respetó. La atención se sostuvo de manera orgánica. La impactante noticia dejó claro que no todo necesita exageración para sorprender. A veces, la verdad expuesta con claridad es suficiente. Jalil Ibrahim Ceyhan y Ruya Koritz protagonizaron un momento inolvidable. La escena quedó marcada en la memoria colectiva. El impacto fue real y la sorpresa absoluta.